Ok. Bien, pues buenos días. Ya inició la sesión. Les agradecería que por favor tuviéramos la cámara. Ustedes saben que es uno de los elementos de nuestra de la red de la extensión. Y también nos ayuda para ver un poco si estamos aburriendo o vamos por buen camino. Bueno, pues les agradezco que estén en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral y vamos a hablar de teoría legislativa y teoría de la Constitución desde una perspectiva eminentemente jurídica. Muy bien. Se escucha recortado, sí, recortado. Eh, Vamos a esperar lo que nos pueden apoyar.
Hola, ¿Se me escucha? ¿ya me pueden escuchar? Sí, doctor. A ver, parece que sí. Perfecto, bueno, reiniciamos esta cosa y ya jaló. Les ofrezco una disculpa por estos inconvenientes técnicos, de los cuales desde luego pues ustedes no tienen ninguna responsabilidad. Disculpen ustedes, pero bueno, vamos a empezar. Estamos ya en grabación, ¿verdad, Mónica? Sí, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Sí, así es. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, comentaba, vamos a hablar de teoría narrativa, argumentación y derecho, ¿no? Ese es el objetivo de nuestra sesión. Y cuando lo estuve preparando, la verdad es que me di cuenta que existen varias vertientes desde las cuales abordar los temas que hoy nos convocan, ¿no? Y que o bien podía escoger, digamos, una de estas vertientes y no utilizar las otras, no referirnos a las otras opciones, o mejor tratar de dar un panorama de las distintas perspectivas en las que se entrecruza, por un lado, la teoría de la narrativa, por el otro lado, la argumentación y también el derecho. Bueno, ahora sí que ya que estamos todas y todos funcionando adecuadamente, sí les pediría, por favor, que prendiéramos sus cámaras. Para mí es importante porque esto, insisto, me permite ir midiendo cómo vamos con la sesión. Muchas gracias, Jesús. Bueno, lo primero de esto, gracias, Daniel, lo primero que tenemos que tener claro es que el derecho es un fenómeno del lenguaje, ¿no? El derecho, como la democracia, como muchas otras disciplinas y prácticas, son esencialmente fenómenos del lenguaje. No podrían existir si no hubiera lenguaje, ¿no? Ese es un primer elemento. ¿Por qué? Porque en el caso del derecho, esto tiene que ver con la resolución o con la solución de conflictos interpersonales. Cuando nosotros tenemos digamos, un conflicto interno, mantenemos, digamos, un diálogo interno, digamos que eso no tiene una manifestación externa, ¿no? Más allá de pues, lo que le podamos platicar a alguna amistad o lo que abordemos, por ejemplo, en algún tipo de terapia. Ustedes saben que, por ejemplo, hay terapias narrativas, pero digamos que no, fuera de eso no tiene una mayor proyección externa. Ahora bien, en el caso del derecho, nosotros hablamos de conflictos intersubjetivos, o sea, conflictos entre personas o entre grupos de personas, que, gracias Edgar, hemos encontrado que la forma idónea de resolverlos no es mediante la confrontación directa, ¿no? Sino mediante alguna forma del diálogo. De cierta manera, incluso la guerra es una forma bastante ritualizada, aunque a la vez bastante brutal del diálogo, pero no quisiera entrar, digamos, en esos asegúnes, salvo que en la etapa de reflexiones, comentarios y demás, ustedes quieran y bueno, con mucho gusto, ¿no? Pero de entrada creo que no es necesario. Pero pensemos en el proceso judicial, ¿no? En el proceso judicial lo que tenemos es la definición clásica, ¿no? Una persona, definición de litigio, una persona que pretende algo, otra que se resiste a otorgar eso que se pretende, y una tercera que resuelve el conflicto. Quien pretende le va a contar una historia al juzgador, al órgano jurisdiccional. Quien se resiste le va a contar otra historia al órgano jurisdiccional. Ambas historias van a compartir algunos elementos. En primer lugar, su finalidad, que es una finalidad suasoria, es una finalidad de convencimiento. El actor no solo, bueno, en su demanda, pero no solo en su demanda, y el demandado en su contestación y en todos los escritos y actos que realice, tratarán de convencer a quien juzga
de que tienen la razón, de que están siendo víctimas de un acto ilegal, de una situación ilegal, y que por lo tanto deben ser sus intereses los tutelados. Esto se puede ver de forma un poco, no sé si la palabra sea básica, ¿no? De forma un poco básica en algunas formas de contestar las demandas que a veces tenemos, ¿no? Ustedes han visto esas contestaciones que dicen, ¿no? Vengo a contestar la improcedente, infundada, inconstitucional y temeraria demanda, ¿no? Y yo digo, ¿habrá habido en la historia algún juez, alguna jueza que al leer eso diga, tiene usted razón, ya, ¿para qué seguimos con el juicio? Realmente no. Yo no he conocido, pero bueno, mi experiencia como la de todo humano es una experiencia finita. A lo mejor alguien aquí me levanta la mano y me dice, oiga, fíjese que yo soy jueza o yo soy juez y cuando contestan algo, contestan eso, pues ya automáticamente digo que tienen la razón. Bueno, puede ser. Se cuenta que Nerón en algunas ocasiones llegaba al foro para juzgar y que a veces iba de mal humor y quería irse rápido y decía, pues hoy todos los que demandan deben ser condenados. Bueno, pues a lo mejor son formas de aplicar el derecho, quién sabe. Ahora, comparten, digamos, ese objetivo. Por lo tanto, y esto ya es algo que podríamos nosotros tomar en cuenta, esto nos evidencia algo que a veces se nos olvida. El único pecado que puede cometer un abogado o una abogada litigante es no ser convincente. Así como se ha dicho que el único pecado del cine es aburrir. Una película nos puede entretener, nos puede conmover, nos puede escandalizar, pero se dice, la peor película, ¿cuál es? Pues la que te aburre, ¿no? La que estás en el cine y dices, pues qué sueñito tan caro, porque entre la entrada y las palomitas, pero eso sucede con un abogado, una abogada litigante, cuando su narración es tal que no resulta convincente. Desde luego, esto puede depender de los hechos propios del asunto, pero no podemos olvidar que quien le narra la historia al juzgador o a la juzgadora es un perito en derecho, es una persona conocedora del derecho que se supone entiende la manera correcta de contarle esto al juez para poder resultar convincente. Esto nos hace reflexionar, ¿no? Cuando como abogados, abogadas litigantes nos contratan nuestros clientes, pues nuestros clientes no nos contratan para que seamos los nuevos Hans Kelsen del derecho, ¿no? Para que, ahora que estamos recordando su fallecimiento, ¿no? En estos días. No nos contrata para que creemos una nueva teoría, tampoco nos contrata para que vayamos sentando las bases de una interpretación innovadora del derecho. No, nos contratan para ganar un asunto. Para eso nos contratan. Y eso marca la forma en la que nosotros debemos contar la historia. La debemos contar de una forma convincente. Voy a poner un ejemplo. Espero que no sea demasiado burdo. Cuando nosotros redactamos una demanda, normalmente hacemos una narración de los hechos de tipo cronológico. Vamos de lo más antiguo a lo más reciente. Supongamos que alguien aquí pues es una persona sumamente brillante y quiere empezar a generar una nueva forma de la narrativa de los hechos, ¿no? Y entonces en su demanda, en lugar de hacerlo de forma cronológica, lo hace poniendo primero los hechos más relevantes y a posterioridad los hechos menos relevantes. Pues cuando ese asunto llegue a las manos del juzgador, cuando al juez le pasen, digamos, el expediente para resolver y lo empiece a analizar, le va a costar trabajo entender, ¿no? Oiga, pero es que es una forma que déjeme decirle que resulta mejor porque hay estudios neurológicos. Bueno, esto no es un estudio neurológico, esto es un juicio. Y hay una cosa muy clara, tú no puedes ganar un asunto si el juez o la jueza no te entienden. No hay forma de ganar si no te entienden. Si no saben qué estás pidiendo y por qué lo estás pidiendo, y si el de enfrente sí resulta de más convincente, pues no hay mucho que hacer. Ahora, esta narración que se hace, y lo comento ahorita porque va a ser importante cuando lo comparemos con otras, esta narración que se hace es una narración técnica, ¿no? Es una narración que requiere
un cierto lenguaje y una cierta sintaxis. En ocasiones uno escucha abogados, abogadas, pues, que son brillantes, exitosos en su área, que comentan, ¿no? No, yo no pude aprender inglés, no, yo no puedo aprender otro idioma, estoy negado para los idiomas. Y a mí me parece una afirmación que podríamos cuestionar, porque la realidad es que si tú eres un abogado o abogada, pues exitoso a lo que te dediques en tu entorno, o sea, exitosa o exitoso en el uso del derecho, la realidad es que ya aprendiste un idioma, ya manejas otro idioma distinto del español. ¿Por qué? Porque el metalenguaje jurídico tiene sus propias palabras, sus propias reglas, su propia sintaxis. Permítame ponerles con un ejemplo que a lo mejor les sucedió. Supongan que están ustedes en primer semestre de la carrera o en primer cuatrimestre, ¿no? Entonces, han tomado 3, 4 clases, van a la cafetería, están tomando un refresco, un café. Están platicando con las amistades, ¿no? Que están haciendo en la facultad. Entonces ustedes dicen, no, pues es que ahí yo creo que hay que presentar una demanda penal, ¿no? Y dicen demanda penal. Entonces pasa por atrás el alumno Daniel Díaz Cuevas, que es penalista, y dijo demanda en lugar de denuncia, y te ríes. Y entonces aquel que dijo demanda, ya no se le olvida que en materia penal no hay demanda, que hay denuncia. Está empezando a aprender un idioma, ¿no? Cuando empezamos a saber que no es lo mismo decir prescripción que caducidad, que no es lo mismo plazo que término, que no es lo mismo medio de impugnación que apelación. Estamos aprendiendo otro idioma, pero además aprendemos ciertas reglas para utilizarlo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros hacemos el planteamiento de nuestras pretensiones o nuestras defensas, cuando nosotros planteamos nuestro caso ante un tribunal, ya sea de forma escrita o de forma oral, lo estamos haciendo en un lenguaje que, si bien en apariencia utiliza el español, en realidad es un lenguaje técnico jurídico, ¿no? Esa narración, entonces, que nosotros hacemos ante un tribunal, no es una narración que utilice el español común y corriente. Voy a ponerlo con otro ejemplo para contrastar lo que nosotros mismos hacemos en nuestro lenguaje. Si yo quedo con el compañero Jesús Ibáñez para irnos a tomar un café hoy por la tarde, pues a lo mejor le digo, oye, ¿qué te parece que nos veamos ahí en el Jarocho de División del Norte, que es el que queda cerca de la Escuela Judicial, a las 7 de la tarde? Entonces Jesús ya me dirá, no, sabes que sí, sabes que no, como sea. Pero yo no le digo, oye Jesús, ¿qué te parece que nos veamos a las 19 horas? ¿No? Aunque a lo mejor Jesús y yo trabajemos con cuestiones de derecho y entendamos que cuando nos referimos a cuestiones de derecho vamos a utilizar un horario de 24 horas. Nos pasa en lo electoral, ¿no? Cuando se llenan la documentación, las actas de las casillas, pues hay que utilizar el lenguaje de 24 horas. Y cuando de repente el funcionariado electoral, que no es el lenguaje que normalmente utiliza el lenguaje de 12 horas, ahí luego nos andan impugnando la casilla, no, cerró a las 6, dice que cerró a las 6 horas, o sea, a las 6 horas del día siguiente estuvo abierta de más tiempo, ¿no? Y esto no me lo estoy inventando, me ha tocado ver impugnaciones donde plantean eso. Bueno, entonces, tenemos un lenguaje sumamente técnico. Después, es un lenguaje, el lenguaje jurídico, donde la narración es sumamente ritualizada. Cuando la narración la hacemos por escrito, por ejemplo, insisto, en una demanda, en un escrito, en una denuncia, o cuando lo hacemos en una contestación, hay ciertas formas canónicas en las que esto se tiene que hacer. Entonces, ponemos primero nuestro proemio, ponemos luego nuestros hechos o nuestros antecedentes, ponemos después las consideraciones de derecho y al final ponemos los petitorios. El día de hoy puede ser que para nosotros esto nos parezca algo natural, ¿no? Que sea algo que hagamos ya sin mayor complejidad, pero piensen ustedes, por favor, cuando empezaron a hacer su primer escrito de demanda o su primer escrito de denuncia, el primerito. Y entonces tenías que hacer la cosa más sencilla del mundo. No se me ocurre a mí algo más sencillo que demandar el pago de un cheque, ¿no? Creo que es una cosa muy sencilla. Entonces, te daban tu primer cheque de hule para hacer tu primera demanda. Y te llevabas 3, 4 horas.
y te quedaba una cosa larguísima y compleja y difícil, cuando tenía que ser algo que cupiera en una hoja carta por un solo lado y se acabó. No requiere ningún tipo de poesía, ¿no? Pero claro, es que estás apenas entrenándote en ese tipo de narración. Pero igual, cuando la narración jurídica la hacemos ante un tribunal de manera oral, cuando comparecemos en una audiencia, también hay un cierto ritual. Esto, por ejemplo, lo vemos con esa moda que se ha venido imponiendo ahora de que y todos los jueces y juezas usen toga, ¿no? ¿Se acuerdan que hasta hace no poco tiempo solamente usaban toga las ministras y los ministros de la Corte? Y ahora es común que en los tribunales superiores de justicia, que en los juzgados de oralidad, el juez o la jueza comparezca con una toga. Claro, ya desde allí se está mandando un mensaje ritual. Los seres humanos somos, desde luego, seres simbólicos. Esto es muy, muy, muy claro, ¿no? Tan es así que cuando llegamos a una audiencia siendo abogados o abogadas, nos vestimos de cierta forma, ¿no? Permítanme ponerme de ejemplo, porque ni modo que los ponga ustedes. Pero bueno, me toca venir a dar una clase, estamos en una escuela judicial electoral, voy a estar con abogadas, abogados, pues me pongo el saquito, me pongo la corbata, vamos, me pongo el uniforme completo de abogado, ¿no? Probablemente mi clase sería exactamente igual si me trajera mi camiseta, mi playera de Gordolfo Gelatino, que está muy padre, o mi playera de Chalino Sánchez, a quien mucho extrañamos. Pero no es lo que se espera. No sé si me explique. No es lo que se espera. Cuando nosotros comparecemos ante un juzgado o ante un tribunal, nosotros esperamos que el señor juez o la señora jueza no llegue con su playera del Gallo de Oro, ¿no? Sino que llegue pues con su toga. ¿Por qué? Porque es un lenguaje altamente ritualizado. Hay un cierto orden. Primero habla una persona y luego habla otra. Y además, hablan desde cierto lugar, ¿no? No pueden estar en cualquier parte del salón, sino hay un cierto lugar donde está la defensa y donde está la acusación. Y desde ahí van a hablar. Hay una regulación del tiempo máximo para hablar. Hay una serie de elementos que se tienen que cumplir, porque si no es así, inmediatamente el juez o la jueza cortan la audiencia. A ver, no, usted no se puede referir así ante este tribunal, ¿no? No sé si se acuerden cuando empezó la pandemia y empezamos con esto de las audiencias virtuales, hubo un caso muy famoso, probablemente lo recuerden, de un abogado que está desahogando una audiencia penal y está en shorts, ¿no? Entonces se levanta y ven que pues trae shorts o ropa interior y entonces le dicen, abogado, ¿no trae usted pantalones? ¿Se acuerdan de ese caso? O sea, de la parte de arriba traía saco, camisa, corbata, ¿no? Bueno, ¿por qué razón? Porque hay una cierta ritualidad que tenemos que cumplir, porque así funciona el sistema, porque eso es lo que se espera. Y voy a ponerlo con un ejemplo, permítame verlo así. ¿Cuántas veces vas a ver un médico y te topas que el médico está con bata? Camisa, corbata y todo, pero con bata. A pesar de que no se va a manchar, la bata es para evitar las manchas, ¿no? De que no se va a manchar, pero esperamos ver a un médico de bata. Si no vemos al médico o a la doctora de bata, nos resulta un poco extraño. Bueno, tiene que ver, digamos, con eso. Una crítica que se ha hecho a este uso del lenguaje en el derecho es que se vuelve incomprensible. Me parece que tendremos que hacer algunas precisiones aquí. La primera de ellas es que probablemente de origen, esta es una hipótesis que pueden ustedes compartir o no, yo sé que va a ser un poco impopular, probablemente de origen la responsabilidad no sea de los tribunales, porque se asume que las partes en un juicio tienen representantes jurídicos. Hay una abogada, hay un abogado que les está llevando el asunto. Y entonces el tribunal asume que la traducción de todos los autos, decretos y sentencias, la traducción del lenguaje jurídico al español común, lo va a hacer el abogado o la abogada. Y entonces el juez puede perfectamente en la sentencia decir, no procede la acción quantis minoris,
o aquí hay que considerar la presunción muciana, sabiendo que si bien la parte material no entiende esas afirmaciones, cuenta con un abogado o una abogada que se lo va a traducir y que le va a explicar la resolución. Me parece que, digamos, había un acuerdo tácito, si me permiten decirlo así, en esos términos, que hacía que la narrativa que hace el juez en la sentencia o la jueza fuera una narrativa exclusivamente técnica. La narrativa de la sentencia es aquella en la cual el órgano judicial dice cuál de las dos historias que le han contado acerca de un mismo hecho, cuál de las dos narrativas le ha parecido la convincente. Porque decíamos, ambas intentan convencer, ¿no? Las de una parte y la de otra. Ambas se refieren a los mismos hechos básicos, la existencia de un matrimonio, la suscripción de un contrato, y lo acaecido en una casilla el día de la jornada electoral, no sé, el supuesto que ustedes quieran. Pero estas narrativas proponen visiones contrarias. Es en la sentencia donde el juez o la jueza señala cuál de estas es la que le ha convencido, pero además, ¿por qué le ha convencido y cuál es la conclusión? Esto es, el efecto jurídico del creerle a uno y no creerle a la otra parte. Bueno, decíamos, permítame un segundito. Perdón, hay días que le pega a uno más la alergia y a mí me suele pegar más fuerte muy temprano. Bueno, decíamos, esa narración que es la sentencia se hace con un lenguaje, en principio, técnico-jurídico, porque los destinatarios son los abogados o las abogadas que han llevado el asunto. Modernamente nos ha preocupado ese lenguaje, ¿no? Parece ser que modernamente los tribunales se han dado cuenta que por diversas razones que, si ustedes quieren, podemos debatir, a veces la traducción que hacen los abogados o las abogadas a las partes materiales, a veces no está siendo la correcta, o a veces no, vamos, deja dudas. Y entonces nos ha preocupado el tema del lenguaje ciudadano en las resoluciones. Hace aproximadamente 3 meses leía yo un texto muy interesante, un estudio que se hizo, claro, en Estados Unidos, por lo tanto se refiere al idioma inglés, pero lo quiero reflexionar con ustedes. Acerca de... Aldo, se te activó el micro. Ahí está ya, gracias. Acerca de por qué en Estados Unidos tampoco se le entendía a los abogados. Cuando lo empiezo a leer, comentan los autores del estudio que la hipótesis era que porque usaban un lenguaje muy técnico. Y yo dije, bueno, pues seguramente esa debe ser, esa es la hipótesis, seguramente se va a confirmar. Y resulta que no, sino que el estudio concluía que el problema no era propiamente el lenguaje técnico, sino el problema era que no sabían escribir en inglés, que no sabían escribir en inglés. Y la verdad es que yo me quedé pensando, me quedó mucho esto dando vueltas en la cabeza, tal vez porque es una preocupación que he tenido hace tiempo. Y entonces lo quiero trasladar hacia nosotros, ¿no? Cuando nosotros como abogadas, abogados, nos expresamos en un contexto jurídico, por ejemplo, cuando damos una asesoría, cuando explicamos los efectos jurídicos de un contrato, pero también, por ejemplo, cuando redactamos un contrato, o también, por ejemplo, cuando hacemos un proyecto de acuerdo o de sentencia, o un manual o unos lineamientos, o sea, cuando operamos como abogadas o abogados, ¿qué tan cuidadosos somos con el uso del lenguaje? Y con esto no me refiero a la idea de un lenguaje preciosista o elegante, sino más bien a la idea de un lenguaje preciso y claro. Lo cual me lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es la estructura correcta de una oración en el español? Les lanzo la pregunta. ¿Cuál es la estructura correcta de una oración en lenguaje español? Adelante, quien quiera contestar.
Sujeto, predicado, unidos por el verbo. Exactamente, sujeto, verbo y predicado, nos dice Jesús. Y tiene toda la razón. Vamos a conectar la computadora. Dicho lo anterior, ¿cuántas veces nosotros respetamos esas reglas? Sujeto, verbo y predicado. Alguien me va a decir adjetivo y yo diré, a ver, espérame. El adjetivo no siempre es necesario. Y en el caso del derecho es peligroso. El adjetivo es peligroso. Vuelvo a a ver, el adjetivo, ¿qué es lo que hace? El adjetivo califica una cierta acción para darle un cariz determinado. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Juan corre en el parque, sujeto, verbo y predicado. Si yo digo, Juan corre veloz en el parque, estoy diciendo que no solamente corre, sino que corre más veloz de lo que se esperaría. Lo que estoy tratando de decir, exactamente es lo que nos pone aquí Aldo en el chat. Lo que estoy tratando de decir es que, por ejemplo, el adjetivo debe aportar algo que per se el verbo no está aportando. ¿Se fijan? Por eso nos ponen aquí en el chat un agravante, un atenuante. Claro, algo que no se desprende con claridad del verbo. Voy a regresarme a un ejemplo que planteé hace unos momentos al inicio de la sesión. Cuando ponemos en la contestación, vengo a dar con respuesta a la temeraria, infundada, inconstitucional, ilegal demanda. Todos esos son adjetivos que sobran, ¿no? Todos esos son adjetivos que sobran. Son arbolitos que se cortaron para hacer hojas que murieron sin causa justa. Voy a poner otro ejemplo. Supongamos una demanda de divorcio, donde vamos a narrar el primer hecho. Y el primer hecho sería, obviamente, la fecha del matrimonio, ¿no? El 22 de noviembre de 2019, la ahora demandada y el suscrito contrajimos matrimonio. Punto. ¿Cuántas veces hemos visto que es punto? Y me casé muy enamorado. Esa es una información que es necesaria para resolver el asunto. Porque alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero es que eso se puede probar. Mire, vamos a ofrecer en un disco el video de la boda. Aquí están las fotos oficiales y se puede ver cómo el contrayente ponía ojitos de borrego. Evidentísimamente estaba muy enamorado. ¿Eso es relevante? Para esta manera de resolver conflictos, que es la forma tribunicia, no es relevante. Para otra que vamos a ver más adelante, sí. Pero para esta no es relevante, ¿no? Segunda, el orden de las frases. Cuando se nos enseña en la primaria que es sujeto, verbo y predicado, se nos está entrenando a la vez para leer de esa manera. Lo que no está escrito así nos resulta disonante. O sea, parece mal escrito. Ahora bien, puede suceder que en algunas formas de comunicación esté bien. Por ejemplo, en un poema, por ejemplo, en una novela, por ejemplo, en un cuento. Permítanme, por ejemplo, citar las primeras líneas del cuento Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, ¿no? Que dice, nadie lo vio llegar en la unánime noche. Es un gran inicio. Nadie lo vio llegar en la unánime noche. A pesar de que la palabra unánime no va allí, si atendemos a las reglas, no va allí, pero le da fuerza, ¿no? Le da punch a la frase, llama la atención, ya de entrada, incluso de entrada te está hablando de que esto es un cuento fantástico. Eso está bien si estamos narrando un cuento, un poema, pero no si estamos haciendo un escrito que es una demanda o un escrito de tipo judicial. Oiga, pero es que queda más elegante. No se nos debe de olvidar algo. En la práctica jurídica, la elegancia es la claridad y la sencillez. Todo lo que no es claro ni sencillo son adornos y son innecesarios. Dicho de otra manera, permítanme otra comparación. Un escrito jurídico no puede ser una obra barroca, ¿no? Recargada. Tiene que ser como una iglesia románica, ¿no?
con las pocas columnas, los arcos necesarios, la solidez de los muros y sin mayor adorno. La propia contundencia de su factura es todo el adorno que necesita, no más. Esto sucede así por una razón. La forma de resolver conflictos o litigios a través del proceso judicial está pensada desde siempre para resolver con la cabeza. Esto es, para resolver mediante un procedimiento racional que implica la aprehensión de los hechos y la aplicación del derecho a esos hechos una vez que han sido correctamente aprehendidos por el órgano judicial. Por lo tanto, insisto, para una cuestión eminentemente racional, donde las emociones no juegan un papel o no deben de jugar un papel. O sea, el modelo está hecho para eso, que a veces café es otra cosa, pero estamos hablando, digamos, del modelo como tal. Ahora bien, otras formas de resolver conflictos humanos parten de sí considerar las emociones, ¿no? Hay otras formas de resolver conflictos humanos donde sí se toma en cuenta las emociones. Por lo tanto, en estas otras formas, sí nos vamos a encontrar una narrativa distinta. Permítame un segundo. ¿Cuáles son estas otras formas? Particularmente los medios alternativos de resolución de litigios. Estoy pensando en la mediación y en la conciliación, pero sobre todo en la mediación. Miren, la vida es muy interesante. Cuando estoy por salir de la licenciatura, perdón que platique, a ver, en alguna ocasión alguien se quejaba en una evaluación, decía, es que luego el doctor va a dar cuenta cosas personales, y yo digo, bueno, pero trato de contar lo que tiene que ver con la clase, o sea, tampoco le estoy diciendo qué croquetas le doy a mi gato, ¿no? Esto tiene que ver con la clase. Cuando empecé yo a preparar mi tesis de licenciatura, yo me formé originalmente como procesalista, me sigo considerando a mí mismo en buena parte, en buena medida como un procesalista. Y a mí me marcó mucho una frase que leí de Carneluti, de un congreso, y esta fue una conferencia que da en México, donde dice, al terminar nuestro congreso de Derecho Procesal nos felicitamos acerca de los grandes avances de nuestra disciplina, pero inmediatamente nos preguntamos, ¿y esto sirve a la justicia? ¿Hace nuestros congresos y nuestros libros, hacen que la justicia sea más pronta, más expedita, sea mejor? Y a mí eso me marcó y por eso siempre tenía una visión esencialmente práctica del acercamiento al derecho. Yo no creo en la teoría simplemente por la teoría misma. Y como yo ya era pasante, me lo pregunté en la práctica. Dije, ¿y los juicios tienen que ser lentos, pesados, engorrosos, complejos? Y entonces me topé con que existían los mecanismos alternativos, la conciliación, la mediación. Hago mi tesis sobre la conciliación civil y resulta que le gusta mucho un profesor mío que después fue presidente del tribunal y me lleva pues para formarme como mediador y ahí estuve como mediador hasta que llegó la nueva presidenta y lo cerró el centro de mediación. Ya ven que a veces pasa esto, ¿no? Bueno, y una de las cosas que aprendí en la mediación fue que la forma de acercarte a la resolución del conflicto es esencialmente distinta a la del proceso judicial. En el proceso judicial tenemos abogados que toman la información y las emociones de las partes, y ustedes seguramente les habrá tocado, las toman, las transcriben, pero le quitan la parte emocional y lo que le llevan al juez son hechos, ¿no? Que tratan de presentar como hechos duros y pruebas.
pero no la parte emocional, ¿no? No la parte emocional. Esa a veces se cuela en un juicio cuando van a la confesionaria y una de las partes llora o están en la testimonial y algún testigo se le sale ahí un exabrupto. Pero esencialmente, ya lo decíamos, el proceso judicial está hecho para que no funcione así. En la mediación es exactamente al revés. En la mediación, la única manera, y lo digo con contundencia, y lo digo desde la práctica, la única manera que hay para que el asunto se pueda resolver es si tomas en cuenta la emoción de las partes. No hay otra manera. Como decía Borges cuando una vez le preguntan quién es el mejor novelista, dice Joseph Conrad. No hay duda, no puede haberla. Entonces le comenta el entrevistador, oiga, hace 20 años le hice la misma pregunta y me dijo que los evangelistas. Y dice Borges, bueno, estaba más ocurrente ese día. Bueno, aquí no hay duda, no puede haberla. ¿Por qué razón? Fíjate bien. Las partes no pueden simplemente abandonar un juicio, ¿no? O sea, ya empezaron un asunto y no pueden simplemente abandonarlo porque hay consecuencias jurídicas. No pueden simplemente decir, pues este juez ya no me gustó, nada que nos juzgue otra persona. No pueden hacerlo, pero en una mediación sí. En una mediación las partes pueden simplemente dejar de acudir. Pueden solicitar un cambio de mediador con mucha mayor liberalidad de la que podría existir en un juicio, donde pues eso no existe. O sea, no puedes presentarte ante el presidente o la presidenta del Tribunal Superior o el Supremo Tribunal y decir, cámbieme de juez, porque pues, es que este me cae gordo. Espérame, pues eso qué, ¿no? Pero en la mediación sí. Por lo tanto, en la mediación tú trabajas como mediador esencialmente con la emoción de las partes. Todo esto tiene que ver con la narrativa, ahorita van a ver por qué. Pero además, trabajas directamente con las partes. En el proceso judicial, y vean cómo estoy haciendo la comparativa, en el proceso judicial, el juez o la jueza se suelen entender con el abogado litigante, ¿no? Con los escritos del litigante, con su presencia, con sus alegatos, con sus consideraciones. En la mediación, tú sueles ni siquiera tener abogados presentes. Lo que tienes es a las partes que concurren porque tienen un problema, que ya recibieron una orientación acerca de cuál es el procedimiento a seguir, ya se les explicó y ya las tienes sentadas ahí contigo. ¿Cómo creen ustedes que es esa narrativa que nos hacen las partes de su asunto? Pues en primer lugar, es una narración radicalmente distinta a la que hace un abogado o una abogada litigante. Decíamos, ¿no? Aldo tiene toda la razón, es una narración emocional. Decíamos, o sea, el abogado o la abogada, pues te hace una narración sistemática. Sí son buenos, obviamente, ¿no? Pero no estamos hablando aquí del licenciado Tuercas, ¿no? Si son, digamos, buenos. Una narración ordenada, sistemática, concreta, precisa, dejando con mucha claridad el cómo, cuándo, dónde y quién, todos esos elementos, ¿no? La narración de las partes, dice Aldo en primer lugar, es altamente emocional. Claro, es profundamente emocional. Así como en una demanda de divorcio, tú no esperas que te digan, y nos casamos muy enamorados, en la mediación te lo van a decir. Te lo van a decir. Y la narrativa de las partes, en primer lugar, es profundamente emocional. Ahora, en un juicio, uno puede, digamos, es que no quiero utilizar una palabra que se malentienda o que suene feo, pero digamos que uno puede, de cierta manera, hacer un lado el tema emocional y concentrarse en los hechos, ¿no? En una mediación, no estoy diciendo que al abogado no le importe la parte emocional, estoy diciendo que para la resolución, digamos que se ponen a un lado, ¿no? En la mediación no. En la mediación tú tienes que trabajar con la carga emocional. Les voy a narrar un caso. Este caso que les voy a narrar me tocó participar en él, pero no voy a dar, porque hay una secrecía del mediador, desde luego, no voy a dar ningún dato que permita identificar. El asunto es el siguiente. Una pareja concurre a un proceso de mediación porque pues están debatiendo la posibilidad de divorciarse, continuar o no con la relación, y en su caso, si se divorcian, bueno, pues los términos del convenio, pero si no se divorcian también, pues renegociar, digamos, el contrato de matrimonio, ¿no?
No me refiero al contrato como la naturaleza del acto jurídico, sino, digamos, los acuerdos del matrimonio. ¿Cuántas veces en nuestras relaciones no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Acostumbradas a que, pues de repente hay que volvernos a sentar con la pareja que tenemos para, pues, ponernos de acuerdo. Oye, ¿sabes qué? Pues esto que me gustaba antes, ahora ya no. Esto que me parecía adecuado, ahora ya no. Antes me gustaba comer hamburguesas los viernes, ahora quiero que comamos hot dogs. Bueno, entonces, estamos en el proceso de mediación. Y el Señor, de una forma constante, hacía referencia a que nunca había agua de limón en su casa. Cuando él decía eso, porque lo dijo en 2 o 3 ocasiones, la esposa hacía esto. Fíjense lo que voy a hacer con los ojos. En este momento soy el marido. Es que cuando como en la casa nunca hay agua de limón. Fíjense la reacción de la esposa cuando hacía agua de limón. ¿Ven los ojos? El rolón de los ojos. Ay, así como otra vez agua de limón. Entonces, pero dejen contesto esta porque es tengo una clase ahorita a las 9, entonces me están pidiendo una información. Permítame un segundito. Estimado, estoy ahorita terminando en una clase y terminando unos minutos antes de la clase que tengo con ustedes, te mando la reseña. Gracias. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pues los voy a platicar. Voy a dar una capacitación al Instituto Electoral del Estado de México acerca de cadena de custodia, que es un tema importantísimo en el proceso electoral. Bueno, regreso. Entonces empezamos a rascar por qué el tema del agua de limón. Porque eso evidentemente ahí había algo. No sé si me explique, ahí había algo. Si tú lo narras en una demanda, te mandan por un tubo, ¿qué carambas tiene que ver el agua de limón? A ningún abogado lo pondría, ¿no? Ningún abogado lo pondría, eso no es relevante. Bueno, cuando hacemos una reunión privada con el señor, resulta lo siguiente. Su papá, o sea, el papá de este señor que estaba en el proceso de decidir si divorciaba o no, era hijo, más bien, él era hijo de la segunda familia del papá. De esos casos de personas que tienen 2 familias y las tienen al mismo tiempo. Eso provocaba que veía muy pocas veces a su papá cuando niño y que más pocas veces comía con ellos. Normalmente no. Pero cuando comía con ellos, su mamá le hacía agua de limón porque era el agua que le gustaba a su papá. Entonces, el agua de limón para él significaba familia. Como la película de Disney, ¿no? ¿Cómo es? Ohana, familia, ¿no? Para él el agua de limón era su Ohana. Claro, me van a decir, oiga, doctor, pero la señora, en primer lugar, ¿qué carambas le tiene que estar haciendo agua al otro baquetón? Y en segundo lugar, ¿ella qué va a ser responsable de los traumas del señor? Totalmente de acuerdo, pero aquí hay una cosa importante. Ahí hay una carga emocional. Y si no se trabaja en un proceso de mediación con esa carga emocional, no se va a poder hacer la mediación. Resulta un elemento fundamental, fundamental. Entonces, claro, la narrativa que nos hacen las partes en una mediación, en primer lugar, es altamente emocional. Y el mediador, la mediadora, jamás le puede decir, no, espérame. Aquí hábleme de hechos, qué caramba su agua de limón o no sé qué. Saliendo de aquí, mire, aquí a la esquina, ahí venden aguas y tortas, ahí se compra su agua de limón, ¿no? No, evidentemente no. Y hay otras cosas más que podría platicar, pero creo que para efectos de la sesión esto sería suficiente. Segunda, ¿qué otra característica creen que tiene esa narración? O sea, es muy emotiva, sí, claro. Es muy emotiva y además, a pesar de que les dices a las partes, yo como mediador no me voy a poner del lado de uno o el lado de otro, tampoco les voy a resolver el asunto, sino que les voy a ayudar a dialogar para que encuentren una solución, tratan de ponerte de su lado, ¿no? Tratan de pintarse como la víctima de la injusticia que la otra persona ha cometido. Eso es así. Pero bueno, entonces digamos muy emotiva. ¿Qué otra característica creen que tiene esta narración? Subjetiva. Y más que imparcial, a lo mejor digamos parcial, ¿no, Aldo? Subjetiva y muy parcial. Desde luego, desde luego. Ahora, la narración de un abogado o una abogada, pues también es parcial, ¿no? O sea, los abogados, dicho en buen sentido, nos pagan por ser parciales.
parciales hacia nuestro cliente, ¿no? O sea, con esto no digo ni que mintamos o que digamos cosas ilegales o que hagamos trapacería y media, no, simplemente digo que nos contratan para eso, pero la narración de las partes muy clarísimamente lo es. Muy bien. ¿Creen que es muy ordenada, sistemática, coherente, que va del punto del A a la Z? Claro que no. Es una narración que brinca, justamente por la parte emocional. Pues es que fíjese, señor mediador, es que traemos problemas, mi esposa y yo, porque hace un año yo me fui a trabajar a tal parte, pero déjeme le platico que nos conocemos desde que teníamos 15 años, a los 16 ya empezamos a andar cuando teníamos 16 los dos, y déjele cuento que mire, mis papás no la querían, y eso nos generó muchos problemas, pero la verdad es que nosotros somos muy buenos padres, y entonces ya te fue narrando muchas cosas de distintos momentos en distintas épocas, ¿no? Tú no le puedes decir, a ver, no, mira, a ver, aquí hay pluma y papel, ponga los hechos y luego me los ordena cronológicamente. O sea, tú les dices eso y sacas hasta la puerta y se van, ¿no? Porque la mediación no es obligatoria. Por lo tanto, pues si no se sienten que están atendiendo adecuadamente su asunto en un centro de mediación, pues simple y sencillamente se van a ir, ¿no? Simple y sencillamente se van a salir. Claro, es una narración desordenada. ¿Qué le toca entonces al mediador hacer con esa narración? Lo primero es ordenarla. No es una sesión de mediación esta, ¿no? Entonces no voy a entrar en muchas, vamos, no voy a hablar de herramientas técnicas y demás porque no tiene caso, pero sí de la parte narrativa. En un primer momento, ordenarla. En un segundo momento, tratar de reconstruir el hecho desde los dos puntos de vista, ¿no? Yo me acuerdo mucho un caso donde la señora estaba muy molesta con el esposo porque ella decía, es que siempre que quiero hacer algo o que voy a hacer algo, le tengo que pedir permiso. Y lo decía con mucha convicción, estaba convencida de lo que decía. Y el señor, con la misma convicción, decía que no. Era un problema de lenguaje. Bueno, hay muchas cosas de fondo, pero se manifestaba como un problema de lenguaje. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a rascarle, encontramos que, por ejemplo, la señora decía, es que si le digo, voy a ir a ver a mi mamá, él siempre dice algo, vete por la sombra, el sol está muy fuerte, oye, llévate paraguas porque a lo mejor va a llover. O si le digo, voy al tal café con mis amigas, ay, pero ¿sabes qué? Ten cuidado por esa zona porque no sé qué. O voy a ir a hacer el mandado a tal lado, oye, fíjate que escuché que en tal parte está más barato. Entonces, para ella, el que él siempre opinara algo y le diera como, era como estarle pidiendo permiso. Para él era simplemente opinar. Evidentemente era un problema de comunicación. Evidentemente era un problema de comunicación. Pero el mediador tiene que tenerlo, o la mediadora tiene que tenerlo claro para poder trabajar con esos elementos. Por eso tiene que hacer una reconstrucción a partir de estas dos narrativas y ponerla en un orden, ¿no? Ahora, no, para el mediador o para la mediadora, el orden no necesariamente es el orden cronológico. Puede ser que lo más importante, que sea más bien un orden a partir de importancia o de hechos detonantes. Esto es distinto de la narración jurídica, ¿no? Porque en la narración jurídica lo importante es un orden cronológico, ya lo planteábamos hace rato. Segundo, tiene que validar las emociones. Esto es complejo. Solamente lo voy a enunciar porque implica una serie de técnicas o herramientas, pero solamente lo voy a enunciar. A ver, validar las emociones quiere decir que el mediador o la mediadora demuestren que están atentos a lo que se está narrando, a lo que la parte te está contando, pero también a la emoción que te está trasluciendo, a la emoción que está demostrando. ¿En qué partes se detecta enojo? ¿En qué parte se detecta tristeza? ¿En qué parte hay decepción? ¿En qué parte hay alegría? ¿En qué parte hay, ¿no? ¿En qué parte hay de todas estas emociones que están ahí presentes?
y validarlas. Y entonces poder decir, Eliud, de esta narración que nos ha hecho, me queda claro que usted, cuando contrató el arrendamiento de este local, cuando contrató la renta de este local, pues usted estaba muy ilusionado, muy convencido de que pues, su negocio iba a ir para bien, está usted contento, pero pues los hechos de la pandemia marcaban otra cosa. Y lo que percibo, fíjense lo que estoy diciendo, lo que yo percibo, o sea, yo me hago responsable. Lo que yo percibo es que tiene usted una profunda decepción. O sea, que la emoción es decepción. Yo no le estoy diciendo, Eliud, está usted decepcionado, porque yo no puedo juzgar sus emociones. Pero como tengo que trabajar con sus emociones, yo tengo que confirmar que la emoción que yo percibí sea la correcta. Y entonces ya Eliud me podrá decir, efectivamente, una gran decepción, licenciado, pues es que cómo no. O a lo mejor me dicen, no es decepción, estoy muy enojado. La vida ha sido injusta, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque es la manera en la que tiene el mediador o la mediadora de demostrar que está atento a lo que le están contando, pero también a la emoción que hay y de validar la emoción. ¿Cuántas veces, piensen ustedes cuando han sido autoridad, o igual, bueno, aquí hay varios y varios que son autoridad, ¿no? Lo que la gente quiere es que los escuchen, ¿no? ¿Cuántas veces la ciudadanía que llega con nosotros esencialmente lo que quiere es sentirse escuchada? El validar las emociones o los sentimientos justamente es hacer eso, es demostrar que se está escuchando a la persona. Bien. Entonces, así como veíamos las características de la narrativa en un proceso judicial, ahora en un proceso de mediación es una narrativa totalmente distinta, desarticulada, a veces incoherente, no lineal y desde luego cargada fuertemente de un aspecto emocional. Por último, quisiera hacer referencia a otro, antes de pasar, digamos, a la etapa de comentarios, de reflexiones, a otra vertiente de la narrativa y la argumentación en el derecho, que es la vinculación entre el derecho y la ficción, o mejor diríamos, entre el derecho y la literatura. No quiero hacer aquí referencia al cúmulo de abogados o abogadas o de escritores y escritoras que han estudiado derecho y que no se han dedicado al derecho. Tendríamos que empezar, por ejemplo, con don Alfonso Reyes, ¿no? Decía Jorge Luis Borges, el mejor escritor en lengua española de la historia, que estudió derecho y que incluso por ahí hasta nos narra que litigó algún asunto, pero no, esencialmente no. Perdón, me voy a cambiar. Me están escuchando bien, ¿verdad? Daniel, ¿sí me escuchan? Perfecto. Bueno, decíamos, no me voy a referir a eso. Me voy a referir a las ocasiones en las que quienes se dedican profesionalmente al derecho utilizan la pluma para narrar los sucesos jurídicos. ¿Esto por qué es relevante socialmente hablando? Bueno, porque la imagen, la idea que tenemos digamos, socialmente de lo que es ser abogado, ser abogada, se nutre de la ficción, ¿no? De las series, de las novelas, de los libros, y no necesariamente refleja una realidad. Permítanme poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de aquella película de Tom Cruise y Jack Nicholson, donde Tom Cruise es un abogado naval, ¿no? Y Jack Nicholson es un militar encargado de Guantánamo y que lo están juzgando, ¿no? Donde viene aquella famosa frase donde Nicholson le dice a Tom Cruise que lo está interrogando, ¿no? Y le dice, ¿quiere usted la verdad? Sí, quiero la verdad. Y le contesta Nicholson en una escena muy memorable. You can't handle the truth. No puedes con la verdad. ¿Se acuerdan de esa escena? De repente la gente ve eso y piensa que los abogados somos así, ¿no?
que eso es ser abogado. O vemos una telenovela, o vemos una ficción y pensamos que es así. Yo me acuerdo, hace, ¿qué habrá sido? Unos 4 o 5 años, la última gran novela como de abogados que hubo en México que se llamaba Por amar sin ley. ¿Alguien la vio? Por amar sin ley. Yo vi un par de capítulos y dije, pues eso no es ser abogado, ¿no? O sea, ni nos vestimos así, ni hablamos así, ni los apuntes son así, nada de eso. Bueno, entonces, cuando un abogado o una abogada toman la pluma y empiezan a narrar, a contar sus experiencias, cumplen una función, digo, con independencia de las prendas literarias, ¿no? Cumplen una función que es realmente importante, que es decirle a la ciudadanía, ser abogada, ser abogado es esto. No es lo que viste en la película, no es lo que viste en la serie, es eso. Por ejemplo, yo pues no ando en las cuestiones penales, pero pues aquí hay gente que sí. Y yo me quedo preguntando, ¿no? Entre la gente que quiere estudiar Derecho porque se quiere dedicar al penal, ¿cuántas veces es porque han visto una serie o una película americana y creen que es así? ¿No? Entonces, pues creen que todo es como Breaking Bad o Better Call Saul. Y entonces llegan a la realidad y pues es muy distinto, ¿no? Es como cuando vas a tu primer embargo y te pegan tu primer grito, ¿no? Y hay quien se espanta. Pues bueno, pues así es esto, pues es lo que quiero decir. Ahí quisiera poner 2 ejemplos. Un ejemplo más actual, de alguien que todavía está en activo, y otro alemán, y otro ejemplo mexicano un poco más antiguo. El primer ejemplo que me quiero referir es a el abogado penalista alemán. Los dos van a ser de penal. Ferdinand von Schirach. No sé si alguien lo ubique. Ferdinand von Schirach. Von Schirach es un abogado penalista alemán. De hecho, es litigante. Vive y sigue litigando. Es un exitoso abogado penalista alemán. Y hace algunos años se puso a escribir. Y sus 2 primeros libros, que se llaman Crímenes y Culpa, parecen libros de cuentos, pero no son cuentos, sino que son casos reales que le tocaron, que él llevó, casos que él litigó, donde él platica, pues, cómo fueron estos asuntos. Y es muy interesante por 2 razones. Primera, por ejemplo, para los penalistas, porque te muestra cómo es el derecho penal alemán y cómo se litiga el derecho penal alemán. Ahora es que tenemos los tratados de Claude Rosin y demás. Sí, pero una cosa es el derecho, es la práctica. O sea, este cuate lo que te narra, lo que te cuenta, es la práctica. Segunda, porque vincula al lector a una práctica real, o a la lectora, a una práctica real del derecho. O sea, a lo que realmente hacemos los abogados, las abogadas con el derecho. Cuenta casos. Voy a referirme solamente a 2, ¿no? Uno de ellos es el caso de unos ladronzuelos ahí ocasionales que se ponen de acuerdo con la hermana de uno de ellos para poder entrar a la casa de un rico con el que ella trabaja, que resulta que es un japonés de origen muy rico, y consiguen entrar y abrir incluso su caja fuerte y se llevan lo que hay en la caja fuerte. Pero entre lo que se llevan, dinero, joyas, demás, relojes, se llevan una tetera para la ceremonia del té, que estaba en la familia de este señor desde hacía más de 600 años. Ya se imaginarán la importancia que tenía. Y entonces este señor japonés que reside en Alemania, en lugar de ir con la policía a pedir ayuda, pues aplica la del padrino. ¿Con quién va? Va con la yakuza. La yakuza opera, encuentra a estas personas, encuentra a quien le vendieron algunas cosas y digamos que le aplica un tratamiento especial. Los 2 ladrones que tienen todavía la tetera se espantan cuando ven eso y van con el abogado y le dicen, oiga, don abogado, ayúdenos, mire, la neta sí somos ladrones, la neta sí robamos, pero mire, le aplicaron a esta gente y yo no quiero que nos la apliquen. Entonces te cuenta cómo el abogado entra en contacto con el dueño de la tetera y cómo consigue devolver la tetera, que era realmente lo único que le importaba al otro,
y literalmente salvarle la vida a sus clientes. Por ejemplo, otro caso muy interesante. Insisto, todos estos son casos ciertos, no, son asuntos que él llevó. El caso es el siguiente. Hay una manifestación de skinheads en el centro de Berlín. Terminan y un par de ellos, uno muy grande de más de 2 metros, el otro muy chaparrito, y van a tomar el metro para irse pues, a su lugar, a sus casas, ¿no? Pero van todavía con la adrenalina de esa manifestación en la que estuvieron. Entonces ven un señor, digamos más o menos con mi estatura y mi complexión, sentado ahí, en santa paz. Pero pues estos vienen, digamos, calientes de la protesta y se acercan a hacerse la carriaga, a hacerse la de tos. Empiezan a decirle de cosas. El otro no reacciona, ni los voltea a ver, ni nada. Entonces llega un momento donde se enojan por la falta de reacción y saca una navaja y lo amenaza con la navaja. Y entonces el señor que está, así como estoy yo en este momento, está sentado sobre la banca, sin moverse, con una sola mano, del otro, le clavan con su propia mano y le clavan la navaja en el corazón y se la clavan al otro. O sea, los mata a los dos sin pararse y solamente son una cosa impresionante. Llega la policía y cuando llega la policía, pues el señor sigue, está ahí sentado fumando. Y el policía, tan espantado de la escena, lo único que le dice es: oiga, aquí no se puede fumar. Digo, mataron a mí, sí, pero aquí no se puede. Lo llevan a juicio y sucede una cosa extrañísima. El tipo solo no trae ninguna identificación. No trae ninguna identificación. Toda su ropa es absolutamente genérica. Hagan de cuenta como si lo hubiera comprado toda en la horrera. No está en ninguna base de datos, no habla, no da su nombre, absolutamente nada. Lo único que hace es trae una tarjeta con un número de teléfono de un despacho corporativo en Nueva York. Marca ese número de teléfono y da una clave numérica. Y entonces, del despacho corporativo contacta a este Bobschat y le dices: por favor, defiende a esta persona que es nuestro cliente. Ok, pero díganme el nombre. No le podemos decir el nombre. Oye, ¿cómo lo voy a defender si no sé? Pues mire, le vamos a pagar muy bien, pero no le podemos decir el nombre. En ningún momento, en las diligencias preliminares, porque no pasa de diligencias preliminares, consiguen saber el nombre de la persona. Se comprueba perfectamente que lo que hizo fue legítima defensa. No al lugar ni siquiera en el modelo alemán, ni siquiera a iniciar proceso. Pero el Ministerio Público está muy preocupado. Y de plano le dice al abogado, le dice: oiga, a ver, no nos hagamos. Este señor no vende seguros. Este señor es una máquina de matar, porque lo que hizo habla de un entrenamiento. O sea, este señor se dedica a eso, pues, es lo que quiero decir. ¿Lo vamos a dejar que ande en la calle sin saber quién es, sin saber a qué se dedica, sin saber quién lo contrata? Y la respuesta del abogado es: oiga, a ver, se le está procesando no por las habilidades que tiene, se le está procesando porque mató a 2 personas, se está demostrando que fue en legítima defensa. Y lo tienen que dejar libre. Yo no sé si en el derecho penal mexicano esto sería posible, pero tal y como nos lo narra Bobschat, es perfectamente posible en el modelo alemán. El segundo caso que quiero narrar es el de un pariente lejano de Thalía, ¿no? De la cantante Thalía. ¿Se acuerdan cómo se pide a Thalía? Sodi. Y ustedes recordarán que los Sodi es una vieja familia de penalistas. Entonces me voy a referir a un libro que se llama El jurado resuelve, de Federico Sodi. Este es un libro muy interesante mexicano, editado por Porrúa. Los otros son editados por Cali Arena, editado por Porrúa, donde Federico Sodi lo que hace es contarnos cómo era litigar en la época en la que en los procesos penales, además de oralidad, había juicios populares, jurados populares, ¿no? Y es sumamente interesante porque lo que él te cuenta no es la teoría, sino la práctica. Entonces, tú ves cómo prepara los asuntos, tú ves cómo habla con los testigos, pero sobre todo, puedes ver cómo construye una argumentación
que no está basada necesariamente en lo jurídico, sino en la parte emotiva. Una característica que tiene el juicio por jurados, perfecto, Yus. Una característica que tiene el juicio por jurados es que el jurado no motiva sus decisiones, ¿no? El jurado no son desde sus decisiones. El jurado solamente dice culpable o inocente. ¿No? O sea, las preguntas que se le hacen, pero el jurado no dice por estas y estas y estas razones. Porque además cada uno de los integrantes del jurado puede tener razones distintas. Entonces, eso no se dice. Por lo tanto, una cosa que sí es que el jurado al jurado se le debe de convencer no por cuestiones técnicas, sino por cuestiones emotivas. Y entonces lo que tú ves es cómo sus juicios muchas veces los ganan por el elemento emotivo. Un elemento que si el asunto fuera ante un juez perito o una jueza perita, obviamente no sería así. Como narrábamos al inicio de esta sesión, como platicábamos al inicio de esta sesión, ahí la parte emocional no tiene cabida, pero en un juicio ante jurado sí. Ahí sí la parte emotiva se vuelve sumamente importante. Entonces te platica justamente eso, te va platicando cómo lo que hace es un esfuerzo consciente y constante para convencer al jurado más bien utilizando elementos claramente emotivos. Déjenme ajusto la cámara, que ya me perdió. Aquí está. Bien. Para pasar por el tiempo ya, para pasar a la etapa de reflexiones de su parte, quisiera señalar entonces que en esta parte, en esta última parte de nuestra sesión, esta narración que hacen quienes litigan y toman la pluma para contarle a la ciudadanía qué es lo que hacemos las abogadas o los abogados, tiene, digamos, la característica de humanizarnos, ¿no? De presentarnos como seres humanos que desarrollan una actividad técnica compleja, como puede haber, o como seguramente hay muchas otras, pero también para desmitificar esa idea que se tiene, producto pues, de las series, de las películas, ¿no? Es como hace ya varios años, ¿no? Cuando surgió esta serie de CSI Las Vegas, ¿se acuerdan, no? CSI Las Vegas, Miami, y que mucha gente quiso ser entonces criminalista, ¿no? Porque pensaban que era ser como Grison. Y pues la realidad es muy distinta. Igual no sucede con el derecho. Bien, yo quisiera dejar hasta aquí esta parte y que pasáramos a los comentarios de ustedes. Entonces, quien quiera hacer uso de la voz, entiendo que Eliud tenías ahí algunos apuntes. Entonces, si quieres tú en primer lugar, adelante, Eliud. Claro, doctor. Bueno, los había puesto en el chat para no interrumpir. Mucho gusto por esta tan agradable presentación. Te La primera escucho. es, sí me escucha bien, ¿verdad, doctor? Ahí ya te escucho. Ok, perfecto. Es que tengo las manos libres. Entonces, a ver si ahí se escucha mejor. Bueno, básicamente la primera es que platicó sobre los casos en la mediación de los MASC. Entonces habló en concreto de un asunto de divorcio. Aquí la duda, porque todavía eso la verdad sí sale de mi conocimiento, es, yo tenía entendido que siempre un divorcio lo tiene que declarar o decretar un juez. Entonces, en mediación supongo que se pueden tratar las cuestiones accesorias. Mi pregunta era si derivado de un convenio, digamos, celebrado ante un mediador, se puede disolver un vínculo matrimonial. Es decir, que ahí los dos digan, nos queremos divorciar, ejecútese. O bien solo acuden a mediación pues para las cuestiones accesorias, o sea, la liquidación de la sociedad si la hay, lo relativo a patria potestad, a custodia, convivencia, a pensión de alimentos, ¿no? Y digamos que de ese convenio de todas maneras lo mandan con un juez para que le dé el peso. Esa es una. Y la segunda, con relación al lenguaje metajurídico, bueno, al idioma que en este caso dice que independientemente un abogado puede llegar a manejar, ¿qué opina de las sentencias de lectura ágil? Que básicamente pues están siendo, hoy en día, aunque menos, pero sí se están dando ahí con un activismo judicial, ¿no? Que obviamente contraría todo, ¿no? Porque tienen esa premisa de que, bueno, que las sentencias son para las partes materiales, ellos son quienes las tienen que entender, que no requieren del perito, digamos, en derecho que les tenga que traducir. Y en este caso, ¿qué opinión tiene? Si está a favor, en contra,
Si son aplicables en ciertos casos, quizás como por ejemplo con menores de edad, que obviamente pues sí requieren eso, pero solo en ciertos casos, o si de plano ni siquiera en esos casos requiere o se necesitan esas sentencias de lectura hábil, ¿no? Serían básicamente pues dos principales, una es una duda, es la de lo de mediación, y la otra pues sería más bien como para la reflexión. Es cuanto, doctor. Gracias. Gracias, Eliud. A ver, en cuanto a la primera, en la mediación las partes pueden decidir no divorciarse, por ejemplo, sino replantear su relación, o pueden decidir divorciarse. Si deciden divorciarse, lo que sucede normalmente es que en la mediación fijan los términos del acuerdo de divorcio, que después llevan ante el tribunal, ¿no? Entonces, digamos que funciona de esa manera. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, a ver, yo diría que lo que pasa es que hubo un cambio de paradigma, ¿no? O sea, teníamos antes, me parece, este paradigma de que la sentencia debe ser técnica y los abogados o las abogadas se la traducirán a las partes, pero pareciera resultar que no siempre funcionaba y ahora el paradigma es que las sentencias deben de ser tales que directamente las partes materiales las entiendan. Yo creo que hay áreas donde esto es irrelevante, ¿eh? Voy a poner un ejemplo. En materia electoral, por ejemplo, cuando tú anulas una elección, por poner un ejemplo, pues claro está que las partes, que la ciudadanía quiere saber por qué se anuló. Vamos, le es muy importante. Entonces, en ese sentido, lo que sucede es que ahí me parece que se justifica que los tribunales hagan un esfuerzo porque sus decisiones sean perfectamente entendibles. ¿Cómo le puedes decir a la ciudadanía? Es que se acreditó la determinancia en tal cosa. Pues de entrada, ¿qué carambas es eso de determinancia, no? Los tribunales tienen, me parece, que hacer ahí un esfuerzo de ser lo más claros posible, porque no solamente le están hablando a las partes litigantes, le están hablando, por ejemplo, a todos los habitantes de un municipio o de un estado, de por qué caramba se anuló la elección. Y desde luego me parece que tienen todo el derecho de saberlo, de entenderlo, ¿no? Uno de los puntos de la reforma electoral, ya sé que está suspendida, pero ahí está la reforma, ¿no? Justamente es ese. En la nueva Ley General de Medios de Impugnación se expide una nueva ley, no se reforma la anterior, sino que se expide una nueva ley. Se señala que las sentencias, cuando se refieran a grupos de atención especial, así dice, yo entiendo que se refiere a grupos vulnerables, deben de tener, escribirse con un lenguaje que permita el entendimiento por parte de quien pertenezca a este grupo, ¿no? Entonces esto, pues si la reforma pasa el escrutinio constitucional, en particular esta parte, pues ya será ya no una decisión, digamos, del tribunal, ¿no? Sino será ya una imposición, dicho en buen sentido, un mandato por parte del legislativo. Muchas gracias, Eliud. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, si no hubiera algún otro comentario, yo les agradezco. Estamos acabando unos minutos antes, nos lo piden así también para poder adecuar las salas para la siguiente sesión. Yo les agradezco, de nueva cuenta les ofrezco una disculpa por los problemas técnicos al inicio, pero bueno, ya después pudimos arrancar. Les agradezco entonces y les deseo que concluyan muy exitosamente su diplomado y que nos sigamos topando en otras actividades académicas. Muchas gracias y muy buen día. Hasta luego. Saludos, Daniel. Buen día. Igualmente, estimado Abogado, que estés bien. Buen día, hasta luego. Abrazo, hasta luego.